Andy, ¿estás bien? Sí. Claro, muy bien. Me alegro. Bueno, ha sido una cena muy agradable. Sí. Agradable. Tú sabes que contigo yo siempre lo paso muy bien. Lo mismo digo. Bien. Claro. ¿Lo entiendes? En fin, la comida ha sido excelente. Voy a recomendar este sitio a mis hermanas. ¿Cuántos tenedores tiene? 3 o así. Oh. ¿Te sientes mejor? Sí. Yo también. Lo siento. ¿Sabes qué? Ha sido bueno que habláramos. Sí, sí. Antes de que esto fuera más lejos o fuera más serio. Ya. ¿Estás segura? Oh, sí. ¿Hay alguien más? No. Es por ti. Quiero enseñarte una cosa que te he traído. ¿Para mí? Sí, ábrela. Oh, pero... Andy... Es precioso. Gracias. Es una reproducción de un Gainsbourg. Boston, 1880. Lo compré después de nuestra primera cita. Oh, me encanta. ¿Es de coleccionista? Sí. Es bastante especial. Casi me entran ganas de aprender a fumar. Mira abajo. Oh. Es una incrustación chapada en oro de 40 quilates. Oh, Andy, me encanta. Significa mucho para mí. Siempre lo guardaré como un tesoro. De eso nada. Esto es para la chica que me quiera. La chica a quien le importe mi persona. No mi físico. Solo quería que supieras lo que te pierdes. ¿Tú crees que no aprecio el arte? Que no entiendo nada de moda. Que no soy moderno. Que soy un ridículo patán. Que soy un ceboso. Que soy una mierda. Te equivocas. Yo soy el champán. Y tú la mierda. Y hasta el día que te mueras, tú, no yo, seguirás siendo una mierda.
No sé, pero cada vez que la veo quiero... Ya sabe, quiero desnudarla, luego atarla a la cama y metérsela. Más, hasta hacerle gritar, ¡ay, me muero! Luego quiero darle la vuelta y volver a metérsela. Tan fuerte que mi polla la atraviese y después correrme en su boca. Sí, ya sé que eso es absurdo. No es real. Verá, si ella supiera lo que siento, cuánto la quiero desde el fondo de mi ser y la respeto, quizá me correspondiera. Y tal vez... ni siquiera sabe que existo. Bueno, sí sabe que existo. Somos vecinos y intercambiamos una sonrisa de vez en cuando, pero no sé cómo entablar conversación. ¿De qué podría hablarle? No tengo nada de qué hablar. Soy aburrido. Lo sé. Me lo han dicho muchas veces para no saber que es cierto. Eso es así. Aburro a la gente. La gente me mira y se aburre. La gente me escucha y sale corriendo, aburrida. ¿Quién es ese tan aburrido? Y dicen, nunca había conocido a alguien tan aburrido. ¿Y si ella se diera cuenta de lo aburrido que soy? Leche descremada, una docena de huevos, una de esas cámaras de usar y tirar para el fin de semana. Me pasaré por el 7-Eleven según voy a casa. Y tengo que recoger la ropa de Trace en la tintorería. Repasar los deberes de Billy y llamar a la señora Mitchell para concretar su cita del martes. Cambiar la hora del dentista. Tengo que bañar al perro. La próxima vez que la vea, en cuanto la vea, le voy a decir... Le diré que la encuentro. La encuentro atractiva. Buenas tardes, señorita Jordan. ¿Qué tal? Bien. Hasta la vista. Sí.
voy a meter tan dentro que te va a salir por las orejas. Dios. ¿Sí? A follar, a follar. Sí, sí, a follar, a follar. Te la voy a meter toda. Toda. Dígame, Hola, ¿eres Claire? ¿quién llama? No pasa nada, Tris. Está atravesando esa fase de... Ya sabes. pero- Soy fuerte, no te apures. La culpa la tienen esos dichosos dibujos animados. Están llenos de violencia. Yo no sé qué piensan los que hacen los dibujos, pero el caso es que... Joy, ¿qué te pasa? No sé, pero es que siento tanta hostilidad dirigida hacia mí. Oh, bonita. ¿Te ha dejado otro chico? No, yo... No sé, me siento fatal. Oh, cielo. Timmy no lo hizo a mala idea. Ya lo sé, claro que no, es solo que... Me siento agotada. Está bien. Bueno, pues mira a ver si ahora me escuchas. ¿Qué? La carne roja te irá muy bien. Oh, Tris. Sabía que ibas a reaccionar así, pero es cierto. Te he estado observando. Mi médico dice que una vez al mes... Oh, lo sé. Es verdad. Y es lo mejor para la piel. Te la deja limpia. ¿Qué le pasa a mi piel? Nada, ahora está bien, pero dentro de unos años... Por favor, Joy, ¿sabes que lo digo por tu bien? Lo sé, lo sé. Gracias. Me siento muy feliz. ¿En serio? Sí, el hecho de estar contigo y los niños, sí. Y también Cookie. ¿Eres feliz de verdad? Sí. No sabes lo feliz que soy sabiendo que tú eres feliz. Porque todo este tiempo he estado pensando que eras muy desdichada. Ay, Tris, en serio, ya no podría ser más Y feliz. luego, como tu carrera musical nunca... Va viento en popa. Lo sé, triunfarás, eso lo sé. Y te irás de casa de los papás. Muy pronto. Y encontrarás al chico de tu vida. Seguro que sí. Tengo la sensación de que este es un nuevo principio. Pues claro, que tengas 30 años no significa que no puedas volver a empezar. Sabes, nunca he querido decírtelo, pero ahora que somos mayores y me siento tan unida a ti, bueno, a lo mejor esto te suena horrible, pero necesito ser completamente franca contigo y derribar las viejas barreras y las tonterías de hermanas, ya sabes. Lo cierto es que siempre pensé que no llegarías muy lejos, que te quedarías soltera, sin una carrera, sin nada. Y es lo que pensábamos todos. Mamá, papá, Helen, toda la familia. Yo rezaba para que nos equivocáramos. De alguna manera siempre parecías destinada al fracaso. Y ahora veo que no es cierto. Existe como un rayo de esperanza. Pero perdona, sé que me repito. Me alegro mucho por ti. Tris. ¿Y en qué se diferencia este?
En que en este no me suicido al final. ¿Y eso lo ve como algo positivo? Pues yo no lo sé. ¿Cómo se siente al final? Mucho mejor. Me despierto feliz, satisfecho. Pero luego vuelvo a deprimirme porque vuelvo a la realidad. ¿Y qué hay de su familia? Tris es muy buena. Pero... ¿sigue sin haber sexo? No. Pero ella tampoco parece estar muy interesada. O sea, no existe problema en... bueno, en ese aspecto. A un cierto nivel. Mamá. Venga, chicos. Subid al coche. No nos han comprado helado. Luego, subid. Hola. Hola, cariño, ¿qué tal te ha ido? Bien, bien. Hola, Billy. ¿Qué pasa? Nada. Está deprimido. ¿Por qué? ¿Sucede algo? No quiero hablar de ello. Ignóralo, solo lo hace para llamar tu atención, para impresionarte, ya ves. En fin, hoy ha venido Joy. Ah, ¿qué tal le va? La verdad, no lo sé. Yo estoy preocupada. No es como yo. Ella no lo tiene todo. Finge ser feliz, pero a mí no me la da. Creo que se siente desdichada. ¿Y por qué lo crees? Bueno, en primer lugar, creo que le falta voluntad. No se esfuerza por conseguir nada como Helen o yo, y es tan maniática. Fíjate que le di el teléfono a Damien Ross por si le servía de algo. Y yo parecía interesada, pero luego... no sé. Lamento tener que decirlo, pero si realmente es lo que pienso, siempre estará sola. Todos lo estamos. Oh, Bill, a veces me pregunto si de verdad tus pacientes hablan contigo. Y yo sí dejarán de hacerlo alguna vez. Debería grabarte sus conversaciones. Bill, ¿de verdad lo harías para que yo pudiera escucharlas? ¿No? Oh, vamos, me estabas tomando el pelo. Sabes que no se lo diría a nadie. De eso estoy seguro. Eres tan reservada. Bueno, a lo mejor no tanto como tú. ¿Qué secreto desearías que te confiara? Porque aunque me tratas como un cero a la izquierda, no puedo evitar seguir amándote cada vez más. Papá, ¿Sí, Billy? ¿qué significa correrse? ¿Correrse? Ya sabes. Bueno, habrás notado alguna vez que tu pene se pone erecto. Pues en ocasiones se excita tanto que sale disparada de él una sustancia lechosa. ¿La corrida? Sí,
Aunque la palabra correcta sería eyaculación. Billy, Sí, ¿te has corrido alguna vez? sí. Billy, si no te ha pasado, no importa. Pero sí... Sí me... Billy, Les ha pasado a todos los de mi clase y yo también quiero correr. bueno. Tranquilo. Ya ocurrirá. ¿Has intentado jugar con tu cuerpo? Con mí, ¿Con tu pene? algo. ¿Qué sentiste? No lo sé. No sé qué debo hacer. ¿Quieres que yo te enseñe? No, no. Yo no soy normal. Oh, no, Billy. No. No te preocupes. Eres muy normal. No. Te correrás. Un día. Ya lo verás. Voy a poner el lavaplatos. ¿Dónde está mi Valium? ¿Qué? No es igual. Será gilipollas. Y el cabrón no lo coge. Mona, es Tris. Hola, Tris. Mamá, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien. Estupendo. ¿Viste a Leno anoche? ¿Mamá? Me deja. Tu padre me abandona. Pero mamá, ¿de qué hablas? Tris, por favor, no se lo digas a nadie. Guarda el secreto. Sí, no te preocupes, pero... Dice que ya no me quiere. Pero seguro que no lo piensa así. ¿Que no lo piensa? Joder, pues quiere el divorcio. ¿Mencionó la palabra divorcio? Ah, ¿que no me crees? Habla con él. ¡Lenny! Sí. Es Tris. Quiere hablar contigo. Sí, Tris. ¿Es verdad lo que dice? ¿Qué dice? ¿Que quieres el divorcio? Mona, ¿qué le has dicho a la niña? Luego te llamo. Dije yo algo de divorcio. Dijiste que no quería seguir viviendo conmigo. No te he preguntado eso. Yo mencioné divorcio. Dijiste que no quería seguir viviendo Utilicé conmigo. la palabra divorcio. No. Bueno. Queda aclarado. Anda, siéntate. Ven. Siéntate. ¡Siéntate! Lenny, ¿por qué? No lo sé. Quiero estar solo. Puedo dejarte solo más a menudo si es eso lo que quieres.
No es eso. Las cosas cambian. Todos cambiamos. Quiero irme. Con Diane, ¿verdad? ¿Diane? Te has enamorado de Diane Fried. No digas bobadas, por favor. Pero te has enamorado de alguien y seguramente de alguien más joven. ¡No! Lenny, si lo entiendo, no soy idiota. Estas cosas pasan y lo superaré. Lo único que te reprocho es que no lo hicieras hace 20 años, porque ahora voy a tener que hacerme otro jodido lifting. No estoy enamorado. ¿De nadie? De nadie. Está bien. La gente siempre está criticando Nueva Jersey. Ninguno de mis amigos cree que pueda vivir aquí, pero es porque no lo entienden. Vivo en un constante estado de ironía. Helen, ¿seguro que no quieres venir a cenar conmigo esta noche? No puedo. Escucha, hoy tengo otra sesión de firma de libros en Barnes Noble. Luego saldré con Jamal, aunque se lo había prometido a Flavio. Ay, detesto los sábados por la noche. Estoy tan solicitada, Joy, que no te lo imaginas. No, verás, es que he compuesto otra canción y pensé que te gustaría venir a escucharla. ¿Puedes esperar un segundo? Perdona, Joy, no cuelgues. Diga. Salman. Un momento, espera un momento. Joy, lo siento, pero tengo que responder a esta llamada. Es de Londres, pero yo te llamaré pronto. De acuerdo. Adiós. Adiós. Dígame. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eres Damien? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Tris me dijo que quizá me llamarías. Sí. Bueno, sé que estas cosas pueden resultar raras, pero he tenido siempre tanta confianza en la opinión de Tris que pensé, ¿por qué no? No es que tenga una vida social muy activa. Bueno, tengo vida social, pero nada. Lo mismo digo. Sí, me alegra saberlo. La mayoría de las personas parecen tan seguras. O se comportan como auténticos imbéciles. Sí. ¿Qué estás haciendo? Perdón. Perdona, estoy intentando descongelar un filete. Está tan duro que... ¿Perdona? No. Continúa. No dejes de hacerlo por mí. Es que me parece que es como una grosería. No, en absoluto. Gracias. ¿Estás sola? Sí, estoy sola. No hay nadie escuchando. No te preocupes. Tú eres igual que yo. ¿Cómo vas vestida? ¿Lo dices por salir? ¿A dónde quieres que vayamos? Soy fácil de contentar y odio arreglarme demasiado. ¿Qué llevas puesto ahora? Ahora unos vaqueros. ¿Ceñidos? No, la verdad es que me quedan bastante bien. ¿Por qué te interesa saberlo? No, debajo de los vaqueros. ¿Qué llevas debajo? ¿Debajo? Debajo solo... ¿Tú no eres Damien? ¿Estás húmeda? ¿Tienes húmedo el...?
¿Quién es? Soy Cristina, tu vecina. ¿Qué pasa? ¿Has oído lo de Pedro? ¿Qué Pedro? El de casa, el portero de noche. Ah, sí. ¿Qué? Lo han encontrado apuñalado en su apartamento esta mañana. Oh. Sí, y dicen que le faltaba el pene. Se lo habían cortado. No. El caso es que Carla, la del segundo B, está recaudando para el funeral. Así que, si te apetece, por lo visto no tenía familia ni amigos. Si lo hubiera sabido. Pero yo siempre lo saludaba, creo. Yo también. Sí, es el tío que yo pienso. Por cierto, me sobra una entrada para el partido de esta noche. Si quieres venir. No. Gracias. No, tengo mucho que hacer. Bueno, lo importante era decirte lo de Pedro. Gracias. Hasta luego. Sí. It seems the things I've wanted in my life I've never had. And so it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? Dígame. Hola, soy el detective Berman del Departamento de Policía del Condado. ¿Hablo con la señorita Joy Jordan? Sí, soy yo. Señorita, un momento. Tengo otra llamada. ¿Diga? Sí, teniente, hola, ¿qué tal? Dijeron que el hombre fue hallado muerto. La puerta estaba cerrada por dentro. No se han llevado nada. Dejó una nota de suicidio. Tiene el aspecto de una sobredosis de píldoras y vodka. Tenía una bolsa tapándole la cabeza, sí. Perdón, señorita, soy yo otra vez. Siento molestarla, señorita Jordan, pero me temo que tengo que darle una mala noticia. Se trata de un conocido suyo, el señor Andrew Corbluth. Joy, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te pasa? Andy ha muerto. ¿Andy? Sí. ¿Quién es Andy? El chico ese que trabajaba allí, justo en aquella esquina. ¿Dónde está sentada Pan? Sí. ¿Te refieres a uno alto y un poco encorvado? No, era bajito y algo rechoncho. Joy, no estoy segura. ¿Llevaba aquí mucho tiempo? Un año, quizá un poco más. Kay. Kay, ¿tú te acuerdas de un tal Andy que trabajaba aquí donde ahora está sentada Pan? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ha muerto. Oh. ¿Quién era? No estoy segura. Quizá Tom lo sepa. Tom... Lo siento, no lo sé. Creo recordar vagamente a un chico que trabajaba allí. Creo, pero no estoy seguro. ¿Y de qué ha muerto, sabes? Sí, Joy, ¿cómo murió? Sí, ¿ventas? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es usted Joy Jordan? Sí. Soy la madre de Andy. Espero que te pudras en el infierno. Joy, ¿ese chico tenía aspecto latino con marcas de acné? Oh, sí. Igual que ese actor.
¿Cómo se llama? Si hombre es... Sí, déjalo. Seguro que era él. Ya sé. Ya sé a qué actor te refieres. Si ¿Pero hombre, qué actor? ¿Cómo se llama? Si hombre empieza por A y se llama... Ay, no sé qué y no sé cuánto. Son 3 nombres. Sí. Ah, sí, ya sé. Recuerdo su Yo lo cara, vi no pero- hace mucho y no sé qué película. Sí, ya sé quién Sí, es, mujer, lo tengo. parece que estoy viendo su cara. Sí, sí. Es algo como... No puedo pensar. Se pusieron una película el otro día en la ¿Cómo? tele. No lo recuerdo. Ay, no sé por qué sugerí este lugar. Joy me lo recomendó. Estamos juntas. Nunca puedo verte. Eres una mujer tan ocupada. Tú eres la ocupada. Lo eres tú. Lo eres tú. Lo eres tú. Lo soy yo. Y yo. Ya no soporto ni una entrevista más. No es nada fácil, ¿eh? Eso del éxito. Se cansa una de estar todo el tiempo rodeada de gente que te admira. Cierto que todos esos hombres son maravillosos. Mentes artísticas, mucho sexo. No les falta de nada, pero están vacíos. No lo comprendes. Y siento que nadie es sincero conmigo. Nadie me quiere por mí. No son de la familia. Oh, Tris, cómo envidio tu vida. Lo tienes todo. Marido, niños, las tareas de la Sí, casa. bueno, quizá lo tenga todo. Pero algunas veces me pregunto cómo habría sido mi vida si yo hubiera escrito una novela. Seguro que te habría ido muy bien. A lo mejor escribo una. Deberías. Quiero que lo intentes. No, no necesito ese tipo de éxito. Pero fíjate, nosotras lo tenemos todo, en cambio Joy. ¿Qué es lo que tiene? Tienes toda la razón y está envejeciendo. Anoche me llamó mientras estaba en la cama con Juraki. Sí, estaba llorando. Me dijo que dejaba el trabajo. Oh, Dios, no, pero si es su salvavidas. Dijo que quería cambiar de vida, hacer el bien, trabajar para los pobres y esas cosas. No lo entiendo. Ni lo intentes, no lo entiende ni ella. Ella es buena, no necesita hacer el bien. ¿Y entonces qué pasa con su música? No lo sé, pero no esperes gran cosa. Oye, de todos modos, esto que te he contado es secreto. Ella no quiere que lo sepa nadie. Oh, pero te lo dijo a ti. Piensa que en mí puede confiar. Ya ves, yo pensaba que era yo en la que ella confiaba. ¿Hablaste con mamá? ¿Te refieres a su ruptura? Oh, yo creí que también era un secreto. Para la sensible Joy. Tan solo para ella, todos los demás lo sabemos. Oh. ¿Desean algo más las señoras? ¿Café? ¿Postre? Oh, no, gracias. Denos la cuenta. Gracias. Gracias por el almuerzo. He disfrutado mucho. ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Queremos prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Queremos prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Queremos ¿Sabes? Ahí dentro también hay gente necesitada. ¡Los cabrones de los directivos! ¿Qué me dices de los inmigrantes? ¿Y tú de nuestras prestaciones? ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! Lo siento. Creo que con esto estáis cometiendo un grave error. ¡Esquírola de mierda! ¡Prestaciones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Queremos prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! ¡Queremos prestaciones! ¡Prestaciones! Es tan triste. Realmente son fracasados. Producen pena. De verdad que yo lo siento. ¿Por qué lloras? Me llamaron Esquirol.
hagas caso. Tú solo quieres romper la huelga. Oh. Buena suerte. Hola. Me llamo Joy Jordan. Soy vuestra nueva profesora. Veamos. Tú, Esquirola. ¿Dónde Marsha? ¿Marsha? Bueno... Marsha... ¡Queremos Marsha! 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 ¡Eh! Por favor. Yo no soy una esquirol. Solo quiero que no pierdan clases. ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante, Billy! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Sí! ¡No lo jodas ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny, vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, Johnny, vamos! ¡Demuéstrale a todos que eres un tío! ¡Agarra bien el bate! ¡Agárralo! ¡Fuerte! ¡Como tú sabes, muchacho! ¡Venga, machote! Gracias. Bill, no sé. No sé si debo decírtelo. Pero se supone que tú eres especialista en estas cosas. Bueno, no lo sé. Eso depende. Mira. Mi hijo es marica. No puede ocultarlo. No puedes estar tan seguro de que sea gay. ¿Bromeas? Mira, algunas veces las apariencias nos engañan. Y además, si fuera verdad, no podrías hacer gran cosa. ¿Entiendes? ¿Y si le proporcionara una profesional? Ya sabes. ¿Una profesional? Puta. Sí. Podría enseñarle muchas cosas. Podría, eso, iniciarlo. Pero Joe tiene 11 años. Tienes razón. Es verdad. Ya es tarde. Es lo que es. Olvida todo lo que te he dicho. Papá, ¿puede quedarse Johnny a dormir esta noche? Bueno, eso lo tiene que decidir su papá. Papá, porfa, ¿puedo dormir con Billy esta noche? Claro, lo que quieras. ¡Bien! Como las niñas. Aquí tenéis. Oh, Bill, te has molestado. Anda, toma. Solo se vive una vez. Billy. Ten, Johnny. No, gracias, doctor Maplewood. ¿No quieres probar? No le gusta el sirope de chocolate. Bueno, entonces... ¿te gustaría tomar alguna otra cosa? No, gracias, doctor Maplewood. ¿Quieres un refresco? Cariño, déjalo en paz. No, si yo es porque tome algo. ¿Tienen zumo de uva con vitamina C?
¿Tenemos? Pues no, no tenemos. Bajaré a comprarlo. Bill, no seas bobo. No necesita nada y es tarde. ¿Tienen atún en escabeche? ¿Te apetece un emparedado? Sí, por favor. Nos vamos a la cama, cariño. Timmy apenas puede mantener los ojos abiertos. No os quedéis hasta muy tarde. Sí, vale. Aquí tienes. ¿Qué le pasa a Billy? No lo sé, se ha quedado como un tronco. A la cama, Billy. ¿Vamos a la cama? Upa. Allá vamos. ¿No te comes el emparedado? Ya me lo comeré. Cuando quieras. ¿Ha terminado ya tu juego? Esta es la partida extra. ¿Prefieres una salchicha o cereales? No, gracias. Doctor Mapplebot, Sí. ¿le importa que me coma esto mañana? Bueno, sí, pero no sé si estará bueno mañana. ¿Qué tal está? La verdad, está exquisito. Cariño, me siento tan a gusto. Yo también. No había dormido tan bien desde hace no sé cuánto. Ni yo. Es extraño, es como si... Bill, ¿lo hicimos? Tú y yo. ¿Sí? Yo no me acuerdo. Eso no importa. Importa. Olvídalo. Vale. De lo que sí me acuerdo es de que he estado soñando. Estabas tú, Billy, Timmy y Chloe. Y Johnny Grasso. ¿Mm? Y ya no me acuerdo de nada más. Excepto... No sé. ¿Mm? Bill, por favor, no te enfades. No te gusta que te lo pregunte. ¿Me quieres? Sí.
Y mucho más. Bill. Yo también. Yo también. Perdona que necesite que me lo recuerdes. Lo sé. Lo sé. Y no hemos sido. Sí, y es culpa mía. No, cariño, es culpa mía. No, mía. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Muere! 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 ¡Calla! ¿Y Billy? Viendo la tele. ¿Cómo es que no estáis jugando juntos? No lo sé. Billy dijo que ahora no le apetecía. Doctor Maplewood, Sí. ¿me puede llevar a casa ahora? Claro. Sí, pero... ¿no te apetece jugar más? Es que no me encuentro demasiado bien. ¿Qué te pasa? No lo sé. Vale. Te llevaré a casa. Doctor Maplewood, ¿Sí, Johnny? siento haber vomitado. No te preocupes. Me lo estaba pasando muy bien. Bien. Billy también. Y todos. Doctor Maplewood, ¿Sí, Johnny? es usted muy guay. Papá, ¿Sí, Billy? me estaba preguntando... ¿Sí? Nada. ¿Lo pasaste bien con Johnny? Sí, lo pasamos bien, aunque es un poco afeminado. Ah, sí. Papá, ¿sabes cuántos centímetros mide tu pene? Nunca me lo he medido. Es que... Ronald Farber dice que su pene mide 28 centímetros. ¿Tú crees que es posible? Lo que Farber no sabe es que es el grosor, no la longitud, lo que importa. Coméntaselo. ¿Por qué? El roce es algo más intenso. ¿Qué quieres decir con intenso? ¿Has estado practicando? Sí, pero... como si nada, no me viene. Tienes que tener paciencia. Tu amigo Ronald Farber, te lo aseguro, es un embustero. Sí, estoy seguro de que el tuyo es más largo y más grueso. ¿Quieres que me lo mida? No, te creo. Hola. Anne Shambon. Mona Jordan. Estupendo. Venga por aquí. Vale. Siento haberle hecho esperar tanto tiempo. ¿Le apetece un café o un té? Oh, no, gracias.
parece muy bonito. Muy bien. Te va a encantar. ¿Y ahora en qué puedo ayudarla? Cuartos de baño. Oh, me dijo por teléfono que podría haber algo disponible en el Elysian Fields. Sí, bueno, hay varias cosas que podemos ver allí. Pero antes necesito alguna información. ¿Le interesan 1, 2 o 3 habitaciones? Las vistas 3. son las mismas en todo. Muy bien. Sí, ya lo creo. Y hace más ¿Es para usted y su marido? Es una colina. Desde allí. No. Te puedes imaginar. ¿Solamente para usted? Sí. ¿No tiene hijos? Bueno, mis hijos ya son mayores. ¿Animales de compañía? No. Así que solo viviría usted. ¿Usted solita? Sí. Estupendo. Señora Jordan, ¿qué es lo que le pasa? Me va a dejar mi marido. Oh, lo siento. ¿Sabe? Tenemos muchos divorciados en la fase 4. ¿Le gustaría visitar algo allí, aunque quizás sea algo más pequeño? Yo no he hablado para nada de divorcio. Lo que necesita es comenzar de nuevo. Sí, es lo que busco. ¿Sabe? Yo estoy divorciada. Oh. Y vivo en la fase 4. Oh, no sabe cuánto lo siento. Señora Jordan. Mona. Mona. Qué nombre más bonito. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva casada? 40 años. Sabe, Mona, creo que tenemos mucho en común. Tal vez más de lo que se imagina. Sé lo que sufre porque pasé por ello. Pero le voy a decir una cosa. Divorciarme es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. ¿De veras? No tema, es la excepción que confirma la regla. Aquí la gente es mucho más joven. ¿Estás seguro? Claro. Mira esto. ¿Ves? Estás sanísimo. ¿Ningún tumor? No. ¿Y el corazón? Como un toro, Lenny. Vas a llegar a los 100. Así que me quedan otros 35. Solo evita la sal. Lo prometo. Hola, Lenny. Ah. Hola, Diane. ¿Te importa que me tumbe aquí? No. No, gracias. ¿Qué tal, Mona? Está bien. ¿No sale con un día tan agradable? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé. No te enfades. ¿Y tus hijas? Supongo que bien. Ujú. ¿Van a venir tus nietos a visitarte? No lo sé. Oye, Lenny, debes saber que me han contado lo de tu matrimonio. ¿Qué? Que os vais a divorciar. Y lo siento de veras. No nos vamos a divorciar. Divorciar, separar, llámalo como te dé la gana.
¿Te quedas solo? En fin. Si un día necesitas hablar con alguien, sabes dónde encontrarme. Todo lo que escribo es tan banal, tan superficial. Es que nadie se da cuenta. Todo es falso. Violada a los 11 años, violada a los 12. ¿Qué coño sé yo de la violación? Nunca me han violado. No soy más que otra sórdida explotadora. Si me hubieran violado siendo niña, conocería la autenticidad, pero... No sirvo para nada. No sirvo para nada. Nada. Cero. Cero. Diga. Te conozco. No eres nada. Tú te crees muy importante, pero eres una puta mierda. Estás vacía, eres un cero, un agujero negro. Y te lo voy a meter tan dentro que te va a salir por las orejas. ¿Recursos de datos? ¿Quién eres? ¿Qué desea? Quiero que me folles. Yo... No creo que pueda. Verá. Sí, no creo que pueda. Tengo que colgar. Llámame mañana. Sí. ¿Qué, Allen? ¿Viste el partido de anoche? Sí, fue muy bueno. ¡Qué partido! Cuando fue a lanzar, me puse de rodillas. Y Dios te hizo caso. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy... yo, Cristina. Hola. ¿Qué tal vas? Bien. Me han contado más cosas de Pedro. ¿Pedro? Sí, ya sabes. Sí, que... Pues... ¿Estás bien? No. Espera. Un coño, necesito un coño.
¿Qué coño estás haciendo aquí? Vete. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joy! 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 Soy Vlad, tu alumno. Hola, Vlad. ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿tú qué tal? Oh, bien, bien. No creer a ti. De verdad estoy bien. Lo siento. Soy una mala profesora. Todo el mundo me odia. No debí dejar las ventas por teléfono porque al menos entonces sí hacía algo de provecho. ¿A dónde ir tú ahora? A ningún lado, a mi casa. Dime dónde es tu casa. Yo te llevo. No podría. Joy, sube mi taxi. ¿Llevo tu casa? Vlad, no, me gusta andar y el tren no está lejos. No tren, te llevo a casa. Vlad, vivo en Nueva Jersey. Bueno, yo a Nueva Jersey. No, Vlad, creo que no lo entiendes. Nueva Jersey está lejos. Joy, tú la que no entiendes. ¿Eh? Soy taxista. Es mi taxi. Sube. ¿Tú entiendes? Sube. ¿Estás seguro de que...? Vlad sabe. Bienvenidos a Nueva Jersey, el estado jardín. A mí gusta Nueva Jersey. ¿No echas de menos Rusia? Que jodan, puta Rusia. Bueno, para ti es mejor que lo veas así. I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, face through a window, crying. Gracias por todo. Has sido realmente muy amable. Siento lo de antes. Yo no suelo ser así. ¿Necesitas que te indique cómo debes volver? ¿Por qué no casada? Oh, Vlad, la vida es diferente en América. Aquí una mujer puede... Sé que es difícil de entender, pero aquí puede desarrollar sus posibilidades. Hay oportunidades para hacer cosas, para hacer el bien y mejorar el mundo. ¿Te gustan los hombres? Sí. Pero no es tan simple. ¿Eres lesbiana? No. No me importa. Si eres lesbiana, me gustan también. Vlad, perdona, pero esta conversación me resulta un poco confusa. Gracias por el viaje y... Y buenas noches. Y... hasta mañana en... ¿Te gustaría entrar a tomar un té? Bueno, pondré la tetera.
Oye, si quieres, quítate los zapatos, ponte cómodo. Es la casa de mis padres. Oh. Pienso mudarme pronto, pero de momento... ¿Cuánto hace que vives aquí? Desde que nací. La verdad es que aquí tengo muchas ventajas. Me da pereza marcharme. ¿En qué trabajabas en Rusia? Era ladrón. Oh. ¿Quieres decir la mafia? No. Yo independiente. Robo cosas por mi cuenta, aunque sí, tenía ofertas. ¿Eres músico? Oh, no, solo compongo canciones. ¿De qué tipo? Oh, no sé, todas son muy malas. De amor. No. Toca. Oh, no. Toco yo. Sit by my window, waiting for someone to sing me her song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. And you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. It can be wrong when it feels so right. 'Cause you light up my life. Bien. Bien. Me voy. Te veré en clase mañana. Buenos días. Hola, ¿qué tal te va? Hola, Ronda. ¿Te tratan bien los estudiantes? Son fantásticos, de veras, fantásticos. Ya te lo advertí, aunque tú no lo creías. ¿Y tú? ¿Qué tal tu clase? Oh, mis alumnos son la reoca, ¿sabes? No saben más que decirme que me quieren mucho. Y si me guardas un secreto, te diré una cosa. Hay un tal Igor que estoy coladita por él. Oh. No es que hayamos hecho nada, porque a mí, especialmente los rusos... ¿Qué? Olor. De veras, el mío no parece... Has tenido suerte.
Ronda. ¿Sí? ¿Tu Igor usa desodorante? ¿Profesora Blatt? Sí. ¡Y tú, puta! ¡Puta! ¡Que se vaya! Dios, esa mujer está loca. Joey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Joy. No te habrás... No te habrás... Mamá. ¿Sí? He hecho caca con sangre. ¿Puedo no ir al colegio? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Aún me duele algo, pero puedo volver al cole. Sí, claro que sí, Johnny. Pero antes tengo que hacerte unas preguntas, ¿vale? Sí. ¿Cuándo empezaste a sentirte mal? Creo que ayer. ¿Qué pasó? Que vomité en casa de mi amigo. Johnny pasó la noche en su casa. Yo pensé que podía ser cosa de un virus. ¿Comiste algo fuera de lo normal? Solo tomé un sándwich de atún. Le encanta el atún en escabeche. Entiendo. Johnny, ¿cuándo viste sangre por primera vez? Cuando fui al cuarto de baño esta mañana. Johnny, tengo que hacerte una pregunta y es muy importante que seas sincero, ¿vale? Johnny, ayer o antes de ayer ¿hubo alguien que te hiciera daño? No, que yo sepa, ¿no? Pero alguien te hizo daño, ¿no es verdad? No, creo que se equivoca. ¿Se equivoca? ¡Te han violado, joder! Lo siento. ¿Más patatas, Bill? No, gracias. Estoy lleno. La canguro debe estar al llegar. ¿Cuándo empieza lo del APA? Aún tenemos media hora. Bueno, ¿qué tal el colegio hoy? Bien. ¿Fue Johnny? No. Oh, espero que nos haya contagiado lo que sea. Muy gracioso, Timmy. Perdonado. ¿Y puedes irte a la cama? Sí. No. Un momento, Bill. ¿Diga? Oh, hola, Tawny. ¿Algún problema? Oh. Gracias, pero podrías habernos avisado antes. Vale. Sí, claro. Yo también lo siento. Otra vez llama con más antelación. Adiós. Bill, lo siento, pero tendrás que ir tú solo. ¿No puedes encontrar a nadie más? No a estas horas. Oh, vamos, te dije que te fueras a la cama. No he terminado. Sí, sí, has terminado. Vamos, vamos, Timmy. Mi Tamagotchi. Ya cogerás tu Espera, Tamagotchi. tengo Vamos, que arriba, coger mi arriba. Tamagotchi. Sube. Vamos, Timmy, por favor. No me hagas coger mi castigarte, vamos. Tamagotchi. ¿Quieres quedarte una semana sin salir? No, espera, no. ¿Papá? Si mamá y tú os matarais en un accidente, ¿debería tomar las riendas de la familia? Bueno, probablemente te ayudaré a alguna de tus tías. ¿Piensas que no soy lo bastante mayor como para cuidar de mí, de Timmy y Chloe? Pues no. Los padres de Ronald Farber se fueron a Europa a pasar unos días y dejaron que Ronald se quedara en casa solo sin canguro. ¿Por qué tengo yo que tener canguro? Bueno, si quieres cambiar a Chloe los pañales... Pero imagínate que no tuviera hermanos pequeños. ¿Me dejaríais quedarme completamente solo durante unos días?
Mamá y yo no somos el señor y la señora Farber. Nos preocupáis. Así que no. ¿Y si tuviera 12 años? No. ¿13? Con 13, creo que te las arreglarías. ¿Me lo prometes? A no ser que sigas pareciendo un niño de 11 años. No lo pareceré. Vale. 13 entonces. Oiga, Roseland, por favor. Busco la dirección de un vecino de ahí. Se apellida Farber. ¿El 11 de Angel Court? Gracias. ¿Eres tú, cariño? Sí. ¿Te has acordado de la leche? Sí. ¿Cuándo ocurrió eso? Anoche. Lo sabe tu madre. ¿Qué tal la reunión? Pues bien. Deberías decírselo. Bill, ¿te ocurre algo? Ya lo sé. Pero no puedo. Necesito acostarme. Oh, mierda. A ver si has cogido tú también lo del virus de Johnny Grasso. ¿A dónde vas? ¿A ningún... No creo que sea eso. Subiré enseguida. Vamos, cálmate, mujer. ¿Te importa que fume? Ya sabes que te sienta muy mal. Papá, Sí. hoy ya casi me corro. Tres. Tres. ¿Me quieres? Bill, sí. No. Quiero decir, si me quieres de verdad, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Bill, te pertenezco para siempre. Estoy enfermo. Oh, cariño. Tómate un paracetamol. Mañana estarás muy bien. Congrega en su seno a
Me encontré con Steven Simmer esta mañana. ¿Te gusta? Sí, voy a recurrir a él. Bien. Yo he consultado con Martin Blau. Ah. Me siento mucho mejor ahora. Perfecto. No será cosa de mucho tiempo. Se va acercando también a una encrucijada. La confusión en la que Buenas se noches. respira hoy comenzó hace 4 décadas con las conspiraciones de la política vaticana. La verdad absoluta. Conspiraciones. Lenny, Los años 50 Sí. dieron paso a la década de los 60. ¿y si fueras al salón a dormir en el sofá? Falleció en un accidente aéreo a la edad de 22 años. ¿Por qué? Steven Simmer dice que sería lo mejor. Oh. Una muerte prematura podía convertirse en el camino hacia la inmortalidad para una estrella del pop. Fidel Castro llevó el comunismo a Cuba, abriendo así un nuevo frente en la Guerra Fría. En su lucha por las... ¿Tónica con ginebra? Sí, gracias. Dios, estos días tan luminosos a mí me producen dolor de cabeza. Sin embargo, dicen que mañana lloverá. No quiero hablar del jodido tiempo. Hoy hace bueno para jugar al golf. No sé cómo os gusta un juego tan aburrido. Se pasa el tiempo. ¿Dónde esté el viajar? Yo estuve en Europa una vez. ¿Y en Tahití has estado? No, ¿O qué me dices de Túnez? Una noche en Túnez. no. A Vincent no le gustaba viajar. Entonces seré como él. Cuando era niña siempre soñé que me casaría con un hombre del que estaría muy enamorada. Tendría un hijo y una hija que me amarían tanto, tanto como yo odié a mi madre. Y moriría trágica y repentinamente siendo aún joven y guapa. Cuando Vincent me dejó pensé que por fin iba a ser feliz. Veo que no has perdido la imaginación. Lenny, tengo que salir de aquí. No puedo respirar. Todas las mujeres son unas ridículas marujas y los hombres... Ridículo sin más. No quiero morir aquí. No quieres morir y punto. No, sola no. No te culpes. No lo hago. No me arrepiento.
tengo que verte. ¿Quién es? Cristina. Siento lo de anoche. Sí, yo también. No debería haber... Sí, lo entendí. Verás, yo sé... Reconozco que soy fea y gorda. No. Sí. Sí. Gracias. ¿Quieres que salgamos por ahí? I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring. When today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to. Me gustas. He de contarte una cosa. ¿Qué? ¿Recuerdas lo del pene de Pedro? ¿El pene que le amputaron? Sí. Bueno, la verdad es que no se lo amputaron. Pues, ¿qué pasó? Nada. Perdona. No entiendo nada. ¿Por qué te inventaste algo tan horrible? ¿Es verdad que asesinaron a Pedro? ¿Y cómo lo sabes? Intenté contártelo varias veces, pero es difícil porque... Yo siempre fui muy amable con él. La verdad es que procuro serlo con todos los porteros, aunque luego sepa que se burlan a mis espaldas. No me importa, yo soy así y ya está. Así me han hecho. Pero Pedro era diferente. Pedro nunca se burló. Claro que ¿quién era él para burlarse? No era exactamente Tom Cruise. El caso es que no lo hizo. Así que una noche volví a casa después de la compra. Era tarde. Buenas noches, señorita Hope. Hola, Pedro. ¿Me puede ayudar? Naturalmente. Gracias. Normalmente no necesito ayuda, pero me dolía la espalda porque pesaban. Llevaba 2 litros de helado de fresa, bombones y una tarta de lima y... no veía la hora de llegar a casa, deslizarme bajo las sábanas y ver la tele. Pero... primero fue en el ascensor donde sentí algo extraño. Noté que estaba, ya sabes, mirándome de una forma un poco rara y pensé que, bueno, que quizá él también intentaba ser amable. Ya sabes, 2 personas que se esfuerzan por ser amables.
¿Le importaría dejarlas en la cocina? Claro que no. Muchísimas gracias, Pedro. No hay de qué. Perdone, no... Por favor. Lo que sí me gustaría es probar el helado antes de bajarme. Ah, por supuesto, claro. Por favor, siéntese. Desde que murió mi mujer hace 3 años, yo me siento tan solo. Tú eres una chica muy guapa, Cristina. Tan hermosa que... Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba dentro de mí. Y ya sabes, jadeando y... Allen. ¿Han terminado? Sí. Sí, también. ¿Les gustaría ver la carta de postres? ¿Qué clases tienen de helados? Chocolate, vainilla, fresa. Entonces, si es tan amable, tráigame uno de fresa con sirope de chocolate. Gracias. ¿Y el señor? La cuenta, por favor. Así que una vez que todo se calmó, yo dije, bueno, al menos lo peor ha pasado ya. ¿Te ha gustado? Sí. Bésame. Pero solo fingía. Le dejé besarme una última vez y entonces lo agarré del cuello y se lo retorcí hacia atrás. Aquí tiene. Gracias. Luego tuve que despedazarlo. Poner los trozos en bolsas. Las he ido tirando poco a poco. Aún quedan algunas en el congelador. ¿Y luego le amputaste? No, eso se lo dejé. No quería tocarlo más. Me siento tan mal. Debes pensar que soy un monstruo. ¿Pero qué podía hacer? En fin, no lo pude remediar. Odio el sexo. Perdona, pero solo la idea de que algo se mete dentro de mí, ¿entiendes? Dentro. Sé que no es normal, pero podemos seguir siendo amigos. Yo creo que sí. Todos tenemos nuestros... No sé... Nuestros pros y contras.
Yo soy muy apasionada. He tenido tu número en rellamada automática toda la noche. Hola. ¿Sí? Soy el... ¿Perdón? ¿Pasa? Sí. Por favor, siéntate. ¿Una copa? No, gracias. Esto no funciona. No. No eres mi tipo. No. ¿Puedo pasar? I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but
wish I could carry your smile in my heart. The times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that. Perdona. He venido... Toma. Влад! Одна из твоих шлюх пришла. Adelante. Por favor. Спасибо. Joy. ¿Por qué tú has venido? Porque quería decirle a tu mujer que lo sentía y que me perdonara. Zenia, no mi mujer. ¿Por qué no estáis casados todavía? Zenia, quererme. Es un problema. Quiere ser mi mujer, pero no escucha. ¿Qué puedo hacer? Nada puedo. Vamos, ¿quieres que llevarte a Nueva Jersey? ¿Vamos, compras? No, gracias. No creo que sea... Ты сам угомони этого ребенка! Если бы ты не пялился на этих тварей, то ты бы знал, что он похож на тебя! Ты заткнись! Сволочь! Joy, tengo que hacerte pregunta. Sí. Pero da vergüenza. Seguro que lo entenderé. Bien. ¿Prestar dinero? Es muy importante. Por favor. ¿Cuánto dinero? $1,000. Pues 500. Necesito dinero ahora. Yo supongo que puedo ir a un cajero automático. Bien, sé dónde hay cajero. Vlad, ¿Sí? ¿podría antes recuperar mi guitarra y mi equipo de música? Vale. Es trato hecho. ¿Crees que el centro comercial de Nuevo Jersey estará abierto esta noche? Sí, probablemente. Ten. Joy. Me gustas. ¿Te gusta Nueva Jersey? Te devuelvo lunes. Tranquilo.
Probablemente no vaya allí más. ¿Por qué no? No lo sé, creo que ahora me caen más simpáticos los huelguistas. Adiós. Estúpida América. ¿Qué, Billy? ¿Qué tal el cole hoy? Bien. Ha faltado Ronald Farber. Había control de matemáticas. ¿Y se quedó en casa? Hizo novillos. Eso está muy mal. ¡Qué padres! Ellos no lo saben aún. Siguen de vacaciones. Pues ya verás cuando vuelvan. No. Al que le sentará mal será a Ronald cuando se entere de que no ha habido control. ¿Qué pasó? Que también faltó la señora Pally. ¡Oh, Dios! ¿Y se lo has dicho a Ronald ya? Le he llamado, pero no contestó nadie. ¿Y a la señora Pally qué le pasa? ¿Está enferma? Bueno, lo que decía todo el mundo es que estaría con el mono. No puedo entender por qué la gente dice esas cosas. Pues porque es drogadicta. ¿Y tú cómo lo sabes, Mamá, todo el mundo lo sabe. Pues yo no lo sabía. ¿Lo sabías tú, Bill? No. Todo el mundo no. Bueno, pues todos dicen que es una yonki y que lo más seguro es que la echen. Ha sido triste. Será muy triste, pero si es verdad que la señora Pally es drogadicta, deben despedirla, ¿no crees, Bill? No lo sé. Es una medida muy dura. Y si no afecta a su trabajo... Pero es que afecta. Hoy no ha ido. No creo que despedirla sea ninguna injusticia. Se trata de consumo de drogas y están por medio mis hijos. Lo que deberían es encerrarla y tirar la llave. Billy, quiero que sepas que si a ti un día se te ocurre consumir drogas y acabas muriéndote en un hospital, no querré saber nada de ti, no hay cosa que me dé más asco. Tris. Ya sé que puedo parecer dura, pero estamos hablando de nuestros hijos. No quiero hacer frases, pero ellos son el futuro. Y es del futuro de nuestro país de lo que hablamos. Iré yo. Diga. ¿Quién es, por favor? Ah, hola. Espera un momento. Es Joe Grasso. Ah, Joe Grasso. Gracias. Hola, Joe. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal va el pequeño? Eres hombre muerto. Bien. Sí. No hay problema. De acuerdo. Sí, vale, entendido. Adiós. ¿Qué tal está Johnny? Bien. Bien. Como nunca. Me alegro. Deberíamos ir a ver La Bella y la Bestia. No creo que Billy invite a otro niño este sábado. No sé si habrá entradas. ¿Quién puede ser ahora? Yo voy. ¿Quién es? Policía. ¿Qué desean? ¿Es usted William Applewood? Sí. Sentimos molestarlo, pero tenemos que hacerle algunas preguntas a usted y a su mujer relacionadas con el amigo de su hijo, Johnny Grasso. Le ha pasado... pasen ustedes. Entra. Gracias. Siéntense, por favor. ¿Quién es, Bill? Estamos terminando de cenar. Enseguida vuelvo. La policía. Ocúpate de los niños. Perdonen. Creo que dijeron algo acerca de Ronald Farber. Perdón. Lo siento. Era Johnny Grasso.
que el autobús está aquí. Corre, date prisa, que nos espera. No me hagas esto. Lily, vamos. El autobús está aquí, espere. ¡No! Está bien, tendré que llevaros yo. Violador en serie. Pervertido. ¿Papá? Sí, Billy. En el cole todos dicen cosas de ti. ¿Quiénes son todos? Pues los niños, ya sabes, todo el mundo. ¿Qué es lo que dicen? Que tú eres un violador y un pervertido. Como lo que pintaron en la fachada. Papá, ¿y tú hiciste eso con Johnny Grasso y Ronald Farber? Sí. ¿Y qué hiciste? Los toqué. ¿Qué quieres decir con tocarlos? Los acaricié. ¿Por qué? No podía evitarlo. ¿Y luego? Me bajé la cremallera. ¿Y después te masturbaste? No. ¿Entonces qué? Les hice el amor. ¿El amor? Follé con ellos. ¿Qué sentiste? Algo maravilloso. ¿Y volverías a hacerlo? Sí. ¿Y lo harías conmigo? Contigo no podría.
6 meses después. ¿Y quién vivía aquí antes? Otro matrimonio. Los Heller. ¿Qué les pasó? Se divorciaron. Bueno, pues como os decía, vino la poli y en el congelador había una bolsita de plástico con los genitales del portero. Yo utilizo bolsitas. ¿Y yo? Todos las utilizamos, por eso todos podemos identificarnos con un crimen así. Yo no me identifico con eso. Ahora que me acuerdo, hoy he conocido a un chico que creo que te gustaría. Trabaja en ordenadores, creo. ¿Cómo lo conociste? Es vecino mío. ¿Quieres llamarlo o prefieres que le dé tu número? Yo le llamo. Sería estupendo. Y a él le haría mucha ilusión. ¿Y para mí qué? A ti ya te estoy buscando. ¿Me van los ordenadores? Tris, tú confía en mí. Este no te va. ¿Te olvidas de mí? No, no te olvido, mamá. Lo que ocurre es que es difícil. Pero tranquila, busco para todos. Para mí no te molestes en buscar. ¿Ya has encontrado a alguien? No, no hay nadie. Oí que Diana ha tenido un infarto. Ya casi está bien. Me alegro. Cuando hay vida hay esperanza. Es verdad. Y que lo digas. Una verdad como un templo. Sí. ¿Puedes pasarme las batatas, por favor? Ten. ¿Alguien vio Leno anoche? Timmy. Timmy. Timmy, ven con la abuela, anda, siéntate en mis rodillas. Vamos. Timmy. Timmy. ¿Qué le pasa a Timmy? Se le murió el Tamagotchi. Tamagotchis. Helen, ¿qué le pasará ahora a esa mujer que asesinó a tu portero? No lo sé, mamá. Es tan triste. Está completamente sola. Ojalá la hubiera conocido mejor. ¿Quién sabe si no tendríamos algo en común? ¿Puedes escribir un poema sobre ella? Joy, perdóname, pero no temas. No me estoy riendo de ti. Me estoy riendo contigo. Pero si no me estoy riendo. Hagamos un brindis. Por la felicidad. Por la felicidad. Felicidad. Cookie. Cookie. Me he corrido.
It seems the things I've wanted in my life I've never had. So it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to in my search for happiness. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Happiness, sometimes I think I see you from afar. When I run to catch you though, that's just not where you are. Sometimes I think I see you from afar. When I run to catch you though, that's just not where you are. Happiness, you know I'll get a hold of you some way. Until I do, you know I'll keep on searching every day. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to in my search for happiness. Happiness, where are you? I'm gonna get to you. Happiness, what are you? I'll know before I'm through. Happiness, you know you just can't stay so far away from me. Happiness, where are you? I'm gonna get to you. Happiness, what are you? I'll know before I'm through. Happiness, you know you just can't stay so far